Impresionante. Entre Jordania e Israel aparece el Salvador de la humanidad. Ante el asombro de una gran multitud de personas que estaba reunida en la frontera entre Jordania e Israel, ahí mismo en las orillas del río Jordán, sucedió un gran acontecimiento. Mucha gente estaba atónita, no podía creer lo que estaba viendo. La inmensa multitud estaba en gran algarabía y de momento se hizo un silencio absoluto para observar lo que sucedía en las riberas del río Jordán. Los religiosos insistían en que era imposible lo que estaban mirando y le decían a la multitud que cada persona debe cargar con su propio pecado y expiarlo a través de las buenas obras. Otros decían que si nosotros tenemos que cargar con nuestro pecado, estaríamos perdidos para siempre, porque no podemos hacerlo. El silencio se rompió y el alboroto empezó de nuevo. La mayoría de personas esperaba a un rey que los salvara del imperio romano, un personaje de la realeza, pero no fue así. Poco a poco empieza Jesús de Nazaret a descender a las aguas del río Jordán. El Espíritu Santo aparece en forma de paloma sobre la cabeza de Jesús de Nazaret y una voz desde el cielo se oye que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. De nuevo la algarabía cesa y el silencio absoluto entre la gran multitud. Se escuchaba el caminar de Jesucristo moviendo las aguas del Jordán, dirigiéndose a Juan el Bautista y sus discípulos que estaban a punto de bautizarle. Cristo se hacía presente en el escenario mundial para cargar con tu pecado y con el mío. Cristo vino a hacer por la humanidad lo que la humanidad no podía hacer por su propia cuenta. Cristo vino para darnos salvación y vida eterna, y ahora tú y yo podemos tener acceso al Padre Celestial, podemos ser libres de pecado y podemos llegar a la vida eterna gracias al sacrificio de Jesucristo. Esta es la prédica número 5 del Evangelio de Juan que estamos estudiando aquí en la Iglesia Bíblica de Guatemala. Y nos corresponde leer nuestro pasaje de estudio que se encuentra en Juan 1, 29 al 34. Leamos. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Hermanos, estamos estudiando verso a verso, así que vamos al versículo 29 de Juan 1. Dice: el siguiente día Juan vio a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La multitud, hermanos, imaginemos la escena, está a la orilla del río Jordán. Multitudes venían. Juan el Bautista era muy famoso en aquella época. Jesucristo no era conocido, Juan era famosísimo, como vimos el domingo pasado. Y la multitud estaba rodeando el río Jordán. El río Jordán se encuentra en la frontera entre Jordania e Israel. Justamente delimita 360 kilómetros de largo tiene el río Jordán y delimita la frontera de Israel con los demás países del Medio Oriente. Pero ahí, en el momento donde ocurre el bautismo de Jesús, era la frontera entre Jordania e Israel, y Jesucristo está ahí entre la multitud, pero era desconocido totalmente. Juan está bautizando a la gente con sus discípulos y las multitudes en la ribera del río Jordán. Unos venían arrepentidos, pedían perdón por sus pecados y luego descendían al río, a las aguas. Juan y sus discípulos les bautizaban y salían bautizados. De pronto, un silencio total en esa escena. Y Juan dice una frase extraordinaria. Se queda viendo a la distancia y dice: he aquí
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué maravilla! Juan señala a Jesucristo. Él es el que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Juan utiliza la frase el Cordero de Dios? Vamos a ver eso. La primera opinión de por qué el Cordero de Dios es porque Jesús era manso y humilde. Jesús tenía un carácter muy apacible, muy humilde, muy manso. La segunda referencia por qué Jesús era el Cordero de Dios era porque Cristo llegaba al escenario mundial con el único propósito de ser sacrificado. Y se estaba viviendo la fiesta de la Pascua en Israel. Y cada día de la Pascua, cada año cuando se celebraba la fiesta de la Pascua, los israelitas sacrificaban corderos. Y Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces los judíos, celebrando la Pascua, esperaban sacrificar varios corderos en plural, pero Juan dice: este es uno nada más, en propiciación por todos. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios 5:7. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Pablo nos da la referencia de que Cristo es el Cordero que se sacrificó en la Pascua por ti y por mí. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Hermanos, en la Pascua, repito, los israelitas traían corderos para sacrificarlos por sus pecados. Pero Pablo dice: nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Por eso a Cristo se le llama el Cordero Pascual, el Cordero de la Pascua. La fiesta de la Pascua recordaba la salida del pueblo de Israel de Egipto, y ellos la recordaban sacrificando corderos delante de Dios para expiar sus pecados. Vamos al Antiguo Testamento. Vean con qué lucidez de pensamiento el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, en Isaías 53 detalla quién es Jesucristo. Es maravilloso. Isaías 53, 6 al 7. Con una gran claridad profética, muchos años antes de que Cristo apareciera en el escenario mundial, Isaías profetiza y dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¡Qué maravilla, hermanos! Cristo fue llevado al matadero, a la cruz, por ti y por mí. Profetiza Isaías con una claridad total de lo que pasó muchos años después. Dice Isaías 53:6 que Jehová cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros, mas Jehová cargó en él el pecado tuyo y el pecado mío. Qué maravillosa profecía. Isaías está viendo a Cristo muchos años antes, y la profecía se cumple al pie de la letra. En el Antiguo Testamento, hermanos, como veníamos hablando, la gente tenía que llegar en la época de la Pascua recordando la salida de Israel de Egipto, y llevaba cada uno un cordero para sacrificarlo por si acaso hubieran pecado, para que Dios les perdonara sus pecados. Pero Juan mira a un cordero, Juan el Bautista, y dice: he aquí el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Los israelitas en plena Pascua miran y dicen: ¿dónde? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Jesús? ¿De Belén? ¿El hijo del carpintero? ¿El de José y María? ¿Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Juan, él es. Y empieza a romperse el silencio y la algarabía. Y los judíos lo rechazaron, porque los judíos esperaban un Mesías en caballo blanco, un Mesías que viniera a libertar a Israel de la opresión del imperio romano. Y cuando miran a Jesús, el hijo del carpintero de Belén, no lo pueden creer.
Dice, no. Por eso la Biblia dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, lo rechazaron los judíos, simplemente porque le conocían que había nacido ahí en Belén, hijo de José, el que hacía muebles ahí en la esquina de la bocacalle de Belén. En el Antiguo Testamento, cada israelita presentaba un cordero para expiar sus pecados. En el Nuevo Testamento, Dios presenta un cordero para toda la humanidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Se recuerdan lo que pasó en Génesis 22, 7 al 9? Vamos a leer esa maravillosa cita bíblica. Génesis 22, 7 al 9 dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Se recuerdan de esa historia? Dios le pidió a Abraham sacrificar a su propio hijo Isaac, y Dios quería probar la fe de Abraham. De hecho, en esa escena es que Dios dice que Abraham es el padre de la fe. Abraham es el que nos inspira a todos con esa fe tan inquebrantable. Capaz el hombre, Abraham, de sacrificar, de quitarle la vida a su hijo Isaac. Dios le pide a su hijo y Abraham obedece. Yo no sé si tú lo harías. Yo no lo haría. Sacrificar a mi hijo, yo no lo haría. Pero Abraham lleva a Isaac y sus criados y van camino de 3 días para el sacrificio. Y cuando van ascendiendo por la montaña, me imagino yo, los criados se quedan. Abraham les dice: quédense ustedes acá, yo y el muchacho subiremos y adoraremos. Y Abraham se fue con su hijo. Y el hijo llevaba la leña. Y el hijo caminaba y decía: mi papá lleva las piedras para encender el fuego, yo llevo la leña, papi. Llevamos leña y fuego y el cordero. O sea, ¿qué vamos a sacrificar? Y el papá le dice: hijo, Dios se proveerá de cordero. Wow, papá, unas palabras tan hirientes para él, cuando su hijo, a quien él iba a sacrificar, le dice: ¿y a quién vamos a sacrificar? Y cuando permite que su papá lo ponga en el altar de piedra, Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo, cuando escucha una voz: Abraham, no le hagas daño al muchacho. Y Abraham resopla, se quebranta y mira, y un cordero trabado, enredado en los espinos. Y Abraham, yo creo que abrazó ese cordero, tal vez le besó, yo no sé, lo puso en el altar, levantó a su hijo y juntos sacrificaron el cordero, porque Dios proveyó ese cordero para que Isaac no muriera. Gloria a Dios. Ahora mira la belleza bíblica. Dios proveyó un cordero, que es Cristo, para que tú y yo no muramos. Imagínate, Dios proveyó a Cristo para que tú y yo no fuéramos a la muerte eterna. Esa es la belleza tan linda, en donde proféticamente Dios, a través de la escena de Abraham e Isaac, nos dice a ti y a mí: no tengan pena, ustedes merecen la muerte por lo que han hecho, ustedes merecen ir al infierno, ustedes no merecen la salvación, pero Dios va a proveer cordero, porque Cristo hizo en la cruz algo por bien de ustedes, por el bien de la humanidad, y allá en la cruz derramó su sangre por ti y por mí. Gloria a Dios. Aplausos al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Lo importante es que en el Antiguo Testamento un cordero servía para expiar el pecado. ¿Qué quiere decir expiar? Cubrir el pecado. Fíjate la diferencia. En el Antiguo Testamento se expiaban, o sea, se cubrían los pecados con la sangre de un cordero.
en el Nuevo Testamento se quitan los pecados. No se cubren, sino que se quitan los pecados. Cristo no cubre tu pecado, Cristo lo quita. Lo que tú hiciste de hoy a las 5 de la tarde para atrás, para Dios no tiene importancia. Si tú asesinaste, si tú robaste, si tú adulteraste, si tú fornicaste, si tú te emborrachaste, todo lo que hiciste de las 5 de la tarde para atrás está olvidado para Dios. Y de aquí en adelante tú eres una nueva persona. Dios te perdona porque Cristo quita el pecado de la humanidad. Cristo no cubre pecados, Él quita pecados. Así que, ¿por qué vives pensando en tu pecado? Hay gente que no puede vivir, vive pensando en su pecado. Es que quizá por lo que hice, Dios me está castigando por esto. Pues claro, el pecado tiene consecuencia. Por supuesto que sí. Si tú embarazaste a alguien que no es tu esposa, pues obviamente ese pecado se llama fulano de tal, ¿no es cierto? Tiene su consecuencia, lo tienes que mantener toda la vida. Tienes que comprar casa, le tienes que dejar herencia. Tiene consecuencia. Pero ya no tiene consecuencia de muerte espiritual. Tiene consecuencia en esta vida, pero no muerte espiritual. Cristo vino para que tú y yo tengamos vida eterna. Amén. Por eso es que le predicamos. La sangre de los corderos no podía limpiar a nadie, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hebreos 10:4. Vamos a leer. Hebreos 10:4. Miren esta carta dirigida al pueblo judío, la carta a los hebreos, obviamente ahí lo dice la misma palabra, ¿no? Carta a los hebreos, ¿no? ¿Y qué dice el escritor a los hebreos? Dice 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar pecados. No puede. La sangre de los toros y de los machos cabríos no quita tu pecado ni el mío. Pero ahora vamos a ver primera carta de Juan 3:5. Primera Juan 3:5. Juan, el mismo escritor del Evangelio, el mismo escritor del Apocalipsis, escribe 3 cartas, y en la primera de sus cartas, Juan, el anciano Juan 3:5 dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. ¿Qué hizo Cristo? Quitar nuestros pecados. Quitar nuestros pecados. Hermano, vive con felicidad y paz en tu corazón. Si tú ya recibiste a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, Él quitó tus pecados. Ya no los recuerdes tú. Tú eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Deleítate en el Señor. No vivas traumado ni trabado en el pasado. Quítale la pausa a tu vida y sigue adelante. Amén. Mucha gente vive con pausa. Quítale la pausa y sigue adelante. El pago que Cristo hizo en el Calvario es para toda la humanidad. Escuchen esta verdad. Cristo pagó por todos, pero solo obra la salvación en aquellos que creen. En el que no cree, no. Juan 3, si tú lees Juan 3:16, pero lees 17, 18, 19, etcétera, el contexto dice: el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo de Dios. Y el que cree, Juan 3:16, tiene vida eterna, pero el que no cree ya es condenado. O sea que el sacrificio de Cristo opera si crees. ¿Y qué es creer? Obedecer. Pastor, una pregunta por favor. ¿Por qué es necesario un sacrificio para quitar pecados? Porque todos íbamos de camino al infierno, queridos. Por eso es necesario un sacrificio para quitar pecados. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso en la antigüedad se derramaba la sangre de los corderos. Y en el Nuevo Testamento la de Cristo. Vamos a ver Romanos 6:23 que dice, esto ya lo saben de memoria, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado, muerte. La paga del pecado, muerte. Pero el regalo de Dios, vida eterna.
Hermanos, ni siquiera hay que ser espiritual para creer en eso. Es que hasta la lógica misma te dice que cuando andas empecinado en tus delitos y pecados, vas de camino a la perdición. Te gastas el salario por andar tomando, por andar drogándote, por andar en parrandas con amigos. Llega el lunes, no tienes ni un centavo de lo que ganaste el viernes. ¿Qué pasó? Te lo echaste a perder todo. El pecado no trae nada bueno, hermanos. Díganme algo bueno que traiga el pecado. Si el pecado trajera algo bueno, Dios lo permitiría para sus hijos, porque Dios permite lo bueno para sus hijos. El pecado solo te está destruyendo. Cuando te animes a salir del pecado y a vivir en santidad para Dios, vas a ver la gran diferencia. Pastor, me dijo una persona por las redes sociales, o sea que usted ya no peca. Yo me reí. Bíblicamente dice la Biblia que si alguien dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Nos limpia es un verbo en activo. Nos está limpiando, nos está limpiando, nos está limpiando. Hermano, sigue a Cristo no por amor a las finanzas, no por amor a nada más de esas cosas. Sigue a Cristo por lo que Él hizo en la cruz y dile: gracias, Señor, por morir por mí. Qué maravilla, moriste por mí en la cruz, diste tu vida, derramaste tu sangre. Yo te amo y te sigo. Y entonces Mateo 6:33: si buscamos primero el reino de Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. Busquemos primero el reino de Dios. ¿Te imaginas, hermano, que tú fueras juzgado por los pecados de todos los que estamos aquí en el auditorio? ¿Cuántos sabemos? Mira, pocas sillas vacías, casi todo está lleno. ¿Cuántos sabemos que tú fueras juzgado por todos los pecados de todos ellos, los que están aquí, y fueras juzgado por las leyes terrenales, y fueras al juzgado mañana y tuvieras un juez para cada caso? No te alcanzan 1000 años para solventar en la cárcel tanta deuda que pagar, tanto pecado que hemos cometido todos los que estamos aquí. Y Cristo cargó con los pecados de toda la humanidad. ¿Te imaginas eso? Los pecados de toda la humanidad fueron cargados en Jesucristo. Por eso es que Cristo tenía mucho dolor antes de la cruz, porque lo que le dolía era el pecado de la humanidad. ¿Y sabes qué le duele más a Cristo? A Cristo le duele más que tú le rechaces. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, los judíos le rechazaron, y a Cristo le duele que tú le rechaces, sabiendo que Él es la vida eterna, sabiendo que sin Él vas para la perdición, sabiendo que Él es el único camino al cielo. Le duele cuando alguien le rechaza. No rechaces a Cristo. Amén. Sigamos. Ya pasó hermano Rodolfo y yo voy por el 1:30, me toca ahorita. Imagínate, solo hemos visto el 29. Juan 1:30: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Al principio Jesús era desconocido para todos, incluso para Juan en lo espiritual. Quiero que sepan algo. Vamos al 31 para explicar esto de una vez. Dice: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Ok, Juan, como les dije el domingo pasado, sí conocía a Jesucristo, porque era su primo. Juan llegaba a la casa de Jesús, o Jesús a la casa de Juan en su niñez. Vivían en Belén, se conocían, eran primos, jugaban juntos. Me imagino que Juan le ayudaba a clavar algunas de las sillas que Jesús estaba haciendo en la carpintería. Ellos eran amigos, eran primos. Pero Juan no conocía a su primo como el Mesías. Eso es lo que dice el texto. Yo no le conocía, dice el 31. Yo no le conocía, como Mesías no le conocía. A veces a ti y a mí nos pasa lo mismo. Conocemos a un Jesús de la historia, así como Juan conocía a Jesús su primo. Al ser humano llamado Jesús lo conocía Juan el Bautista, pero no al ser humano llamado Jesús, que era Cristo. Y quizá tú conoces a un Cristo de la historia,
Y quizá pasas por algunos templos y te santiguas, y quizá cargas una cadena con una cruz en el pecho, y quizá tienes algunas imágenes y te haces reverencia ante las mismas, y conoces a un Cristo de la historia, pero el Cristo de la historia no tiene ningún poder. El Cristo de la historia no salva a nadie. Tú no conoces al verdadero Cristo. Dice Juan: yo no le conocía, era mi primo, pero yo no le conocía que este era el Mesías. Y eso a veces nos pasa a ti y a mí. Tenemos intelectualmente el conocimiento de quién es Cristo. En el intelecto sabemos, pero no lo hemos recibido por fe. Vamos al Mateo 3, 13 y 14 para confirmar que Juan sí le conocía en lo humano, pero no como Mesías. Mateo 3, 13 y 14. Mateo 3, 13 y 14. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. ¿Se dan cuenta que ya lo conocía? O sea, ¿cómo yo te voy a bautizar? Juan lo conocía, que tenía una gran sabiduría, que era ungido, pero no sabía que era el Mesías. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre Jesús en forma de paloma y se oye la voz, Juan queda sorprendido y dice: wow, ¿mi primo el Mesías? Y cuando Jesús entra para que su primo Juan le bautice, le dice Juan: no, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Juan empieza a conocer. El velo se empieza a quitar y empieza a conocer. Cuando tú empiezas a conocer a Cristo, se te empieza a quitar el velo de los ojos y dices: wow, pero yo no conocía ese Cristo. Yo conocía un Cristo de otro lado, que no es Cristo, que no es el Rey. Pero cuando empiezas a ver a Cristo verdadero, la cosa cambia, la vida cambia, y tú de verdad dices: wow, este es. Y tú te arrodillas como Juan y dices: yo necesito ser bautizado por ti. Amén. Sigamos el texto. Juan 1, 32 al 34. Juan 1, 32 al 34 dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y de nuevo, vean el 33: y yo no le conocía, porque el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Qué maravilla, hermano. Juan sorprendido ante la presencia de Cristo, y la gente sorprendida porque decía: no puedo creer que el carpintero de Belén sea el Mesías. Él es el Mesías, ¿sabes? Los judíos hasta la fecha esperan a un libertador que venga a acabar con todos los imperios del mundo. Por eso ellos se van a confundir cuando aparezca el anticristo. Ellos van a creer: oh, ese es el Mesías. Por eso, queridos, el anticristo va a tener sangre judía. Probablemente no nacido en Israel, probablemente nacido fuera, pero tiene que ser de las tierras del Medio Oriente con sangre judía. Y los judíos van a decir: oh, este sí es el que nos está liberando de la esclavitud, no de Roma ahora, sino de todos los imperios globales. Pero Cristo vino humildemente, en un pequeño burro entró, y la gente decía: bendito el que viene en el nombre del Señor. Con toda humildad baja al Jordán, y cuando desciende, con toda humildad se pone las manos de su primo Juan para que le bautice. Jesús sale del agua y su ministerio público empieza a funcionar. 3 años y medio fue el ministerio de Jesús. La Iglesia Bíblica de Guatemala lleva 2 años y medio. Jesús, 1 año más que nosotros, hizo ministerio público. Juan empezó a retirarse de la escena y Cristo empezó a asumir la escena. Unos dicen que a finales del 26 después de Cristo hasta el 30 después de Cristo, en esos años duró el ministerio de Jesús. Otros dicen que empezó su ministerio en el 29 y medio después de Cristo
y en el 33 fue crucificado. No se sabe. Por eso les decía el domingo pasado, más o menos estamos llegando a otro bloque de 2000 años. Porque no se sabe exactamente si el tiempo se empezó a contar desde el punto de nacimiento de Jesús o antes o después. No lo sabemos. 3 años y medio. ¿Qué hizo Cristo para empezar su ministerio? ¿Se bautizó? Hoy tuvimos bautismos. Aquí está Cristian y hay varios que se bautizaron hoy, la familia de atrás, etc. Tuvimos bautismos hoy. Y yo ponía el ejemplo en el primer culto. Hermano Junior, que estaba aquí sentado. Hermano Junior vino un día a la iglesia, aceptó a Cristo aquí. Él y su familia completa. Todos vinieron a aceptar a Cristo. Y ese chico, Junior, siempre pasaba a orar con un niño, su hijo, en brazos. Y él lloraba. Yo le decía a mi esposa cuando llegaba a casa, fíjate que pasa un muchacho canchito con un niño en brazos, siempre pasa a orar y llora tanto en el altar. ¿Quién será? Siguiente domingo yo predicaba y pasaba el hermano Junior con su niño a orar y yo le decía a mi esposa, fíjate que otra vez pasó este muchacho canchito. ¿Quién es? Te lo voy a enseñar por unas fotos aquí del Facebook. Mira, es él. Yo un día le hablé. Lo miraba tanto en el altar que le abracé y le hablé. Y le dije, hermano, ¿cómo está? Y se quebrantó su corazón. Se puso a llorar conmigo. Días después cruzó el discipulado. Se bautizó en las aguas aquí en la iglesia. Meses después me dijo, yo quiero servir. Y toda su familia se inscribieron al grupo de servidores. Meses después eran tan fieles como siguen siendo, que le digo yo a los hermanos coordinadores del ministerio de servidores, pongámoslo del jefe de un grupo. Meses después lo elegimos para ser uno de los 10 predicadores de caballeros de la iglesia. Aquí aceptó hace menos de 2 años y medio. Y ahora es predicador de la iglesia, jefe de un grupo de servidores, toda su familia cristiana. Cristo cambia vidas, ¿sí o no? Amén. Aplauso al Señor. Él cambia las vidas de la gente. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.